Hola, soy Raúl V y estás viendo... Sobreviviendo en Vietnam. Muy buenos días a todos, me encuentro justamente en A Giang, al norte de Vietnam, preparado para hacer una nueva aventura. Nos va a llevar, puede ser que 4 días, puede ser que más, depende. Aquí tenemos a Dani justamente de Barcelona, me lo he encontrado aquí, que lleva un hostel que se llama Be Home. Be Home. Os lo recomiendo bastante porque me ha ayudado en todo el itinerario, así que todo lo que vaya a hacer estos días se lo debo a él. Estamos preparados para la aventura, vale la pena Ha Giang Loop, lo veremos en 3, 2, 1, adelante. Me despido de Dani y voy rumbo norte. Nada más empezar, me impresiona el paisaje que veo. Montañas de un verde intenso, campos de maíz a cada lado de la carretera y pequeños pueblos donde el tiempo se percibe de manera diferente. Empiezo a subir por carreteras con vista sobre todo un valle. Bueno chicos, llevamos 1 hora de recorrido más o menos, bueno que se me ha alargado un poquito haciendo vídeos y fotos. La verdad me ha parecido muy curioso y un momento de que estaba conduciendo por la carretera y estaba lleno de mariposas. No sé si es por la época del año, pero ha sido un momento mágico. Habían cientos de mariposas amarillas. Bueno, nos hemos detenido en este lugar justamente a tomarnos un café y veremos a ver qué nos espera el resto del día. A 1 hora de camino llego al pueblo de Tam Son. Muy cerca de allí se encuentra una pequeña comunidad de la tribu Dao. Los Dao son una de las tribus que habitan en el norte de Vietnam. Las más importantes son los Thai, los Dao, los Hmong y los Viet. En este pueblo podemos aparcar la moto para caminar 600 metros y llegar a una cascada. Sigo de nuevo la ruta dirección Dien Minh, primera parada del tour. En un momento de la ruta tomo un desvío que me lleva por impresionantes carreteras de montaña. Me siento como si fuera el primer viajero que recorre estas tierras. El coronavirus ha dañado la industria del turismo y somos muy pocos los que estamos permaneciendo en este país a la espera de que la situación mejore. Pues bien chicos, hemos llegado hasta el pueblo de Dien Minh, pueblecito pequeño dentro de las montañas. Nos vamos a quedar en este homestay que estáis pudiendo ver aquí. Yo creo que soy el único invitado y nos ha costado, bueno, nos va a costar 100.000 dongs, que al cambio vienen siendo 4 euros. Habremos hecho 4 o 5 horas de ruta, más la pequeña caminata a la cascada, así que día tranquilito. Buenos días, no he podido pegar ojo en toda la noche. Ha llovido, pero como si no hubiera un mañana. Ahora mismo está tranquilo, pero a la noche parecía que se iba a derrumbar todo. Bien, vamos a empezar este segundo día de ruta, a ver qué tal, aunque no hayamos dormido mucho, estoy totalmente despejado para iniciar una nueva etapa. Pues tenemos un imprevisto, chicos. Se ve que no hay luz en todo el pueblo y no podemos echar gasolina, así que estamos aquí a la espera tomándonos un zumo de naranja y ver qué pasa. Esperemos poder arrancar lo antes posible. Bueno, bien, ya ha pasado como 20 minutos, ha vuelto la luz y hemos podido echar gasolina. Así que todo listo para el segundo día en el Ha Giang Loop. El segundo día me lleva más al norte aún, por tierras más salvajes y pocos transitadas. La gente de estas zonas me muestra lo maravillosa que puede ser la vida con tan poco.
Teniendo este paisaje cada día, ¿qué más se puede pedir a la vida? La Tierra se ha tomado un respiro de la humanidad, encontrando de nuevo su paz interior. Estos paisajes me hacen apreciar lo hermoso que es nuestro planeta y lo poco que cuidamos de él. Quizás sea hora de ser más consciente con nuestro entorno, apreciar las cosas que de verdad importan y ser mejores humanos. Seguro que la Tierra nos lo agradecerá. Atención, atención chicos, porque estamos justamente en la frontera con China. A este lado, aquí atrás, podéis ver Vietnam y a este otro lado, China. Nunca he estado más cerca de China, chicos. Pues señores, y aquí estamos, después de un porrón de escaleras, en el punto más al norte de Vietnam, con estas tremendas vistas. Estamos ya en el hotel de Tom Ba y la verdad que me encuentro reventado. Había un momento que me dolía el culo, me dolían los huesos, los músculos y nada, el primer hotel que he visto, me he metido y nada más. Buenos días mundo, esta noche he dormido de maravilla, así que estamos listos para pasar nuestro tercer día en el Haijian Loop, el que dicen que va a ser el día más espectacular de todos. Ahora lo veremos. Estamos en una pequeña caminata de camino a un mirador y la verdad que bueno, he dejado la moto allá atrás porque bueno, este caminito hay algunos locales que van en moto por aquí, pero yo no me atrevo. Hay un acantilado bastante considerable al otro lado. En el tercer día, entro por tierras más humildes. Los campos de maíz llenan todas las regiones. Las tribus que pueblan estas zonas trabajan en el campo y se extrañan de ver a un viajero pasar. Los niños salen a mi encuentro para saludarme. Como siempre, los niños son los más curiosos. Estos paisajes me inspiran más que nunca. Disfruto de cada instante de mi recorrido, olvidándome de mi pasado y de mis proyectos. Tan solo quiero estar unido a este momento. Hemos caminado media hora y estamos en el mirador. Estas son las vistas. Solo espero que este momento no se acabe nunca. Hemos encontrado un puestecito abierto donde ofrecen algo de comida y café. Aquí tenemos un poquito de café, patatas, unos huevos, un poco de maíz. Bueno, me he percatado que esta patata es de color lila. No sé exactamente el nombre. How is the name of this? How is the name of this? Koala. Patata, ¿no? Patata. Khoai lang tím. Khoai lang tím. Okay, yeah. So, typical from Vietnam. Yeah.
Bueno, me encuentro en el pueblo de Meo Bac y nos ponemos rumbo a Du Gia por una carretera de montaña que prácticamente no transita nadie. Así que va a ser una de las experiencias más salvajes que hemos visto hasta ahora. Estas zonas me hacen pensar en la pureza de la gente que allí habita, alejados de los estímulos continuos del consumismo y el entretenimiento vacío de contenido, teniendo una vida de abundancia sin deseos y sin querer tener más que los demás. Pues mira, como podéis ver, estamos aquí en un pueblo en medio de la nada y justamente, bueno, pues mirad cómo venden las gallinas. Y bueno, aunque hay gente que le pueda parecer una aberración encontrar las gallinas así, yo creo que justamente es la forma más natural, ¿no?, de comerse un pollo, porque estas gallinas crecen en el campo. Comprar una gallina de estas es lo más natural que puedes comer. Estas son las pequeñas cosas que me gustan de Vietnam y de la vida aquí. Bueno, estamos en un pueblecito llamado Mao De, son las 1:30 y no había ningún sitio para comer, no había restaurante ni nada. Así que bueno, es la hora de la siesta justamente, a esta hora no hay nadie que te atienda. Entonces me he parado en una tiendecita pequeña a comer algo, reponer fuerzas y a continuar. Como podéis comprobar, un poquito de piña, unos cacahuetes y una Coca-Cola. Bien, eso es todo por hoy. Hemos llegado hasta Du Gia y justamente hemos encontrado alojamiento en un lugar bastante peculiar. Se llama Du Gia Homestay. Bueno, y como podéis comprobar, pues es una casa así bastante tradicional. Y claro, el tema es que por el coronavirus justamente nos ha salido a 5 euros la habitación, aunque normalmente está a 10. Bueno, lo voy a enseñar un poquito así por encima. Bueno, esta es la zona del comedor. Entramos por aquí. I can take plus soup people. Okay. Sorry? Later you. Oh, yeah. Bueno, estamos ya en la zona de dormitorio justamente. Y las habitaciones privadas quedan aquí. Y esta es nuestra habitación. Con estas maravillosas vistas. Aquí tenemos a toda la familia. Pues tenemos un poquito de verdura, bueno, pescado. What is this? Sweet potato. Sweet potato leaf. Sweet potato leaf. Sí, potato leaf. Yep. Ah, eso bien, es de la patata entonces. Không ăn một quay. No, no, no. Morning glory. Justamente aquel plato de allí. This Tiene made from, cerdo. Joder, vaya ojos tengo. Traigo malas noticias. Son las 2 de la mañana y no consigo dormir. Ha pasado una de las cosas que me temía. Y es que me están picando todos los bichos. Estoy lleno de picaduras, no sé si son mosquitos o son chinches. Pero no me deja de picar el cuerpo. Así que no sé, voy a intentar dormir, a ver, de alguna manera u otra.
pero va a ser una larga noche. Bueno, al final he podido dormir algo, me han dejado de picar esos bichos y bueno, he decidido quedarme aquí en Dujia un día más. Se ve que tiene muchas cosas que ofrecer este lugar. Estamos aquí preparados para el desayuno, unos ricos pancakes con banana. Hola, hola, este es mi segundo día en Dujia. Y bueno, la verdad es que he decidido quedarme aquí unos días porque este lugar es espectacular, ¿no? Es un pequeño pueblo metido en un valle con unas terrazas de arroz increíbles. Y bueno, ahora voy camino a una cascada, hay un pequeño sendero hasta llegar hasta allí, no sé si es alrededor de 1 hora, así que ahora lo veremos. Bueno, parece ser que este es el final del sendero. Estoy sudando considerablemente, la verdad. Y es una pena que no me haya traído el bañador, porque aquí hay un río que ahora mismo me metía de cabeza. Bueno, hoy es un día especial para el pequeño pueblo de Dujia. Y es que justamente hoy se monta el mercado de la semana. Todos los pueblos de la zona vienen para acá. Y bueno, venden pues sobre todo sus productos, la fruta, verdura. La verdad es que es bastante ambiente. Me gusta, me gusta. Bueno, después de esta maravillosa estancia en Dujia nos ponemos rumbo a Hajian de nuevo, así que va a ser el último día por moto en las carreteras. El último día me siento un poco emotivo por estar cerca del final, pero pienso que todo final es siempre un nuevo comienzo y toda aventura un aprendizaje. Espero que el planeta me siga regalando momentos tan increíbles como este. El final del coronavirus está cerca y será un nuevo comienzo para todos. Un comienzo donde aprenderemos los verdaderos valores de la humanidad y a vivir acorde a nuestra esencia. Estamos en el momento más jodido de todo el viaje. Mirad cómo está la carretera. Hasta ahora la carretera estaba perfecta, pero este tramo está imposible. Bueno, ya sí, hemos salido de aquel montón de barro. Este es el resultado. Hoy estamos, señores, hemos llegado de vuelta a Hajian. Hemos sobrevivido en solitario y por libre. Ahora nos espera una buena ducha. Hola, ¿qué pasa, chavales? Soy Raúl V y si pensabais que no ibais a ver mi careto, estabais muy equivocados. Lo primero que te quería decir es que si te ha gustado el vídeo, le des a like, me dejes un comentario con tus opiniones y que te suscribas y le des a la campanita. Y bien, os quería comentar brevemente los gastos que he tenido del viaje. El alquiler de la moto, por ejemplo, nos ha salido unos 6 euros al día. Las noches en hostels han salido entre 4 y 5 euros. Bueno, excepto la segunda noche que dormí en un hotel y me salió 12 euros. La gasolina de la moto es una de las cosas más baratas que he visto, gastándome entre 1 y 2 euros al día. Y luego tenemos la comida, que podemos esperar gastar entre 2 y 4 euros por comida. Así que redondeando el viaje nos ha salido por 6 días un total de 100 euros, para que luego digan que viajar es caro. Y bien, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en la próxima aventura de Sobreviviendo en